Hola, bienvenidos a un nuevo video de Canal Educa para el nivel de cuarto básico en matemáticas, sobre la adición en números hasta el 1000. Somos las profesoras Francisca Hurtado, Francisca Molina, Bernardita Valle y Natalia Palomino. Hoy vamos a aprender sobre la adición o suma con números hasta el 1000, resolviendo un problema matemático utilizando 4 pasos. Para esto, seguiremos la siguiente ruta de aprendizaje. Primero, presentaremos un problema. Luego, veremos cómo resolverlo mediante 4 pasos claves. Después, haremos un resumen de lo aprendido. Y finalmente, te tocará a ti poner en prueba lo aprendido. Para esto necesitarás cuaderno u hoja para escribir, un lápiz y una goma. Vamos a leer el problema. Oídos y mente muy atentos. Pedro va a cocinar galletas de chips bicolor para regalar a todos sus vecinos. Para esto va a necesitar 456 gramos de chips de chocolate blanco y 332 gramos de chips de chocolate negro. ¿Cuántos gramos de chocolate necesitará en total? Para resolver este problema, seguiremos los siguientes pasos. Primero, debemos entenderlo, cuestionándonos qué información nos entrega. Luego, vamos a planificar las distintas maneras de cómo podemos resolverlo. En hacer, llevaremos a cabo la adición, para finalmente comprobar nuestro resultado. Primero, debemos entender el problema. ¿Qué información podemos rescatar? ¿Qué nos quiere decir? ¿Y qué nos pide resolver? Para esto, la piscina se pregunta, ¿qué valores encuentro en el problema? 456 gramos y 372 gramos. Muy bien, Lapicín. Después, es importante preguntarnos, ¿qué es lo que me están preguntando? En el problema nos preguntan, ¿cuántos gramos de chocolate necesitará en total? ¡Excelente! Pero, ¿qué significa en total? ¿Qué operación distingo? En total, hace referencia a la agrupación o unión de cantidades, relacionado con la suma o adición de elementos. En este caso, se nos pide unir o juntar las cantidades de chocolate blanco y chocolate negro, 456 gramos de chocolate blanco y 372 gramos de chocolate negro. ¿Cuánto hay en total? ¿Cuántos gramos de chocolate obtengo al unir ambas cantidades? Para esto, debemos sumar los valores o cantidades de chocolate, 456 más 372, y vamos a ver cómo podemos hacerlo. Después de entender el problema, debemos planificar las distintas formas de cómo podemos resolver la pregunta. Para esto, podemos utilizar dibujos, material concreto o utilizar el algoritmo de matemática. En este caso, Pedro necesita muchos chips de chocolate para cocinar. Creemos que no sería fácil dibujar los 456 y 372 chips. Por esa razón, los representaremos en barras. 456 es mayor que 372. Por lo tanto, debemos dibujar barras de diferentes tamaños. La barra mayor corresponde a los chips de chocolate blanco, que son 456, y la barra más pequeña corresponde a los chips de chocolate negro, que son 372. Los cubos multibase también nos pueden ayudar a planificar la resolución del problema. Recuerda que las unidades corresponden a un cubito, las decenas a las barras y las centenas a las placas. La cantidad de chips de chocolate blanco que se usará Pedro para cocinar son 456, es decir, 4 centenas, 5 decenas y 6 unidades, lo cual corresponde a 4 placas, 5 barras y 6 cubitos, tal como se muestra en la imagen. Y la cantidad de chips de chocolate negro que usará son 372, es decir, 3 centenas, 5 decenas y 2 unidades, que corresponde a 3 placas, 7 barras y 2 cubitos. Otra forma en la que podemos resolver el problema es utilizando el algoritmo de la suma. En este caso, se separan los números en centena, decena y unidad, para poder sumar los números desde su valor posicional. Recuerda que para la suma no importa qué número ponemos primero,
pero en este caso pondremos los chips de chocolate blanco primero, que corresponden al primer sumando, más los chips de chocolate negro, que corresponden al segundo sumando. Entonces, estas serían nuestras tres formas que hemos visto para planificar: dibujar el problema, material concreto y escribir la operación. ¿Se te ocurrió otra manera de planificar la resolución del problema? Ahora, manos a la obra. Vamos a hacer este ejercicio. Primero, vamos a resolver el problema por medio del dibujo. Para esto, debemos averiguar cuál es el largo total de las barras. Para hacer esto, vamos a dividir las barras en 50, como se muestra aquí. Cada cubito representa 50 gramos, y si contamos de 50 a 50, tendremos que la cantidad de chocolate blanco es un poco más que 450 gramos, aproximadamente. Y de chocolate negro sería un poco más de 350 gramos. Así, podremos estimar cuál es el total de los gramos de chocolate que se necesita para la receta, uniendo ambas cantidades en una sola barra, como la barra roja de abajo. Como nos podemos dar cuenta, al sumar la barra verde, que representa los gramos de chocolate blanco, más la barra azul, que representa los gramos de chocolate negro, estimamos que el resultado total sería un poco más de 800 gramos. Segundo, vamos a resolver el problema con material concreto, específicamente con los bloques multibase. Atentos al siguiente video. Tenemos los bloques multibase, las placas, las barras y los cubitos, donde está representado 456 y 372. Iremos sumando primero los cubitos que representan las unidades. 6 cubitos más 2 cubitos serían 8. Luego vamos con las barras, las decenas. Tenemos 5 barras y las sumamos con las 7 barras del segundo valor. Al sumar todas las barras, nos damos cuenta que al tener 10 formaríamos una placa. Por lo tanto, vamos a juntarla y la dejaremos en las centenas, quedando 2 barras en las decenas. Finalmente, sumamos las centenas, o sea, las placas. Tomamos la placa formada anteriormente, más las otras 4 y 3 placas. En total tendríamos 8. Y nuestro resultado final sería 828 chips de chocolate. Tercero, vamos a resolver el ejercicio escribiendo la operación matemática. Para esto, debemos ubicar los números según su valor posicional correspondiente, ubicando primero las unidades, luego las decenas y finalmente las centenas. Primero, sumamos las unidades. 6 más 2 es igual a 8, muy bien. Luego continuamos con las decenas. 5 más 7 es igual a 12. ¿Qué hacemos si la suma es un número de 2 dígitos? ¿Dejamos el 1 o el 2? ¿Qué hacemos con el otro número? Como estamos sumando decenas, al sumar 5 más 7, completamos una centena. Entonces, una queda como reserva para cuando sumemos las centenas, y nos quedaría 2 decenas en nuestro resultado. Finalmente, sumemos las centenas. Una reserva más 4 más 3 es igual a 8. Entonces, nuestro resultado final es 828. 8 centenas, 2 decenas, 8 unidades. 828 gramos de chocolate tendría la receta de Pedro. El último paso es comprobar nuestros resultados. Para esto también hay diferentes opciones. Podemos utilizar la operación contraria a esta o utilizar la descomposición. ¿Cuál es la operación contraria a la suma? Muy bien, es la resta, lo contrario a la suma. Ahora escribimos nuestra resta y calculamos. Primero colocamos nuestro total de chips de chocolates negras y blanca, que nos dio 828. Y a esto le restamos la cantidad de chips de chocolate negras para ver si nos da la cantidad de chips de chocolate blancas. Entonces podemos ver 828 menos 372. Partimos primero con las unidades, y como nuestro minuendo es 8, a este le restamos 2, nos da 6. Luego seguimos con las decenas. ¿Puedo a 2 quitarle 7 si 7 es mayor que 2?
Como no puedo hacerlo, haremos un canje con nuestras vecinas las centenas. Una centena equivale a 10 decenas. Por lo tanto, al pedir una centena, recibimos 10 decenas, más las 2 que ya teníamos. Ahora tenemos 12 decenas. Las centenas eran 8 y quedaron en 7 porque regalaron una a las decenas. Ahora restamos 12 menos 7 y nos da 5. Finalmente, restamos las centenas, 7 menos 3 nos da 4. Si nos fijamos, la resta nos dio 456, lo cual corresponde a la cantidad de chip de chocolate blanco que tenía Pedro. Por lo tanto, podemos observar que realizamos bien nuestro cálculo. Ahora vamos a comprobar nuestro trabajo por medio de la descomposición aditiva. El número 456, que corresponde a la cantidad de chips de chocolate blanco, está formado por 400 más 50 más 6. Y el número 372, que corresponde a la cantidad de chips de chocolate negro, está formado por 300 más 70 más 2. Descomponiendo los números, se nos puede hacer más fácil sumar. Empezamos a sumar y 6 más 2 nos da 8. Luego, 50 más 70 nos da 120. Y finalmente, 400 más 300 nos da 700. Pero ojo aquí, ¿qué pasa con el 120? Claro, no lo podemos dejar como 120, porque estamos en la posición de las decenas. Entonces, nos damos cuenta que podemos descomponer 120 en 100 más 20. Por lo tanto, ahora nos queda que 700 más 8 le sumamos 100 más 20, ya que el 100 pasa a las centenas. Ahora sumemos, respetando el valor posicional. Al 8 no le sumamos nada porque no hay otro número en las unidades. Luego tenemos un 0 más 20, que nos da 20. Aquí. Después tenemos 700 más 100 y nos da 800. Finalmente sumamos 800 más 20 más 8 y nos da nuestro número, que es 828. Esto quiere decir que comprobamos que nuestro cálculo fue bien realizado. En resumen, hoy aprendimos a resolver problemas matemáticos de adición o suma por medio de 4 pasos. Primero, teníamos que entender el problema, qué nos quiere decir o qué información nos entrega. Para esto, nos preguntamos sobre los valores que existen, cuál es la pregunta central, cuáles son las palabras claves y qué debemos hacer para poder resolverlo. Luego, el paso 2 es planificar. ¿Cómo podemos resolver el problema? Para así, en el paso número 3, llevar a cabo lo planificado, manos a la obra y resolver el problema. Finalmente, en el paso 4, comprobamos lo que se hizo. Ahora te toca a ti. Vamos a aplicar lo aprendido. Ahora te dejamos 2 problemas para que los resuelvas de manera individual en tu cuaderno. Te recomendamos pausar el video y resolverlos tranquilamente. En un próximo video podrás ver las respuestas. ¡Mucha suerte! Has hecho un muy buen trabajo. Muchas gracias por aprender con nosotros y nosotras. Te esperamos en un nuevo capítulo de Canal Educa.